Un saludo para todos los que estéis allí en Roma. Me hubiera gustado mucho estar por allí, pero bueno, los que me conocéis bien sabéis que ahora no puedo viajar mucho. Empezamos a hablar de Santa Teresa y de Madre Ágreda. Muy conocidas estas dos mujeres en cuanto a escritoras, a maestras de oración. Estáis en Roma moviendo ese empujón grande para que Sor María pueda volver a estar siempre en el centro como lo estuvo al poco tiempo de morir. Como lo estuvo Santa Teresa, y enseguida llega a los altares. Pero lo importante de todo es que estas dos mujeres nos ayudan a rezar y a conocer la historia y a entrar en sus escritos. Cuando vemos esa experiencia verdadera de todo un Dios que se revela, se manifiesta en amor a estas dos mujeres, Santa Teresa de Jesús y Sor María de Jesús de Ágreda. Son dos mujeres que marcan época. Me atrevería a decir más, que son las mujeres que representan cada una a su siglo. Si buscamos otros siglos, hay personajes, pero si vamos al siglo XVI, ¿qué mujer suena más en España? Santa Teresa de Jesús. Y si vamos un siglo después, siglo XVII, ¿quién es la que lleva la voz cantante, por así decirlo, sino Madre Ágreda? Vamos al siglo XVI y vamos al siglo XVII. Siglo XVI, ese esplendor del siglo de oro español, tantos santos, tantos escritos, tanta vida, y ahí tenemos esa realidad. Vamos al siglo XVII, esa España, ese imperio español ya hace aguas, va cayendo. Pero son dos siglos muy importantes dentro de la historia. Y en esa España, que nos hace ver que el fondo de todo lo tiene Dios. Lo tiene Dios. Y son llamadas las dos a fundar, de maneras muy distintas. Santa Teresa entra, carmelita, en la antigua observancia, y el Señor le pide fundar algo nuevo, que dará como fruto el Carmelo descalzo, tanto de monjas primero como de frailes después. Ella funda 17 conventos, deja la Encarnación de Ávila y funda San José, en el mismo Ávila. Y seguirán otras 16 fundaciones por Castilla, por Andalucía, por La Mancha. Y va fundando, y va con el carro, y va llevando la presencia de Dios en cada convento que funda. Y luego promueve esa fundación de los frailes ella misma para que atiendan a sus monjas. Ese sentido de fundadora en cuanto lo hace Santa Teresa en el siglo XVI. Si pasamos al siglo XVII con Sor María, ¿qué tenemos? Que ya lo que funda no es una orden nueva, no. Ella ya está en la orden de la Inmaculada Concepción. Sabemos que sus padres, toda su familia, funda el convento femenino en la casa natal. Y su padre y sus hermanos entran franciscanos. Su madre y su otra hermana entran en la casa. Pero la casa al final no puede ser un convento como tal. Entonces, ella ya, siendo abadesa, es la que prepara la fundación actual donde reposan sus restos y donde podemos encontrarnos con ella, su cuerpo. Y ese convento es el que de verdad entra ahí. Y entrando ahí, ¿qué es lo que hace? Dar toda vida a una comunidad. Esa comunidad que entra y que van entrando chicas, y van entrando, y ella dedica toda su vida a estar ahí. No sale a fundar, como Santa Teresa. Santa Teresa sale a fundar conventos. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Que ella deja esa herencia en el convento de Ágreda, pero sí que le piden fundar. Por ejemplo, el convento de Borja. Ella no va, pero envía monjas. Borja es un pueblo cerca de Ágreda. Y pueblos cercanos a Ágreda, un poquito más arriba, en Navarra, encontramos el caso de Tafalla, que muerta ya, Madre Ágreda, salen monjas, y porque una señora ha dejado dote para que se funde con monjas de Ágreda que tienen el espíritu de Madre Ágreda. Y luego desde ahí vamos también a Estella. Hay una chica que entra en Ágreda, pero que quiere que se funde en Estella. Y se envían monjas luego para fundar en Estella. Ese es el sentido fundacional
que no es el mismo que el de Santa Teresa, pero las dos fundan cada una en su sentido. Y por eso marcan época en ese siglo propio de cada una. Y lo que es más, las dos tienen trato personal con el rey. Ahí gana Madre Ágreda. En fundadora gana Santa Teresa cuando fundadora de orden y de conventos. Pero en cuanto a relación con el rey es mucho más Madre Ágreda. Santa Teresa tiene relación con el rey Felipe II. Y no se conocen en persona. No se llegan a tratar. Y lo único que tenemos es esa relación epistolar muy breve de solo 4 cartas de Santa Teresa al rey Felipe II. Cuando pide ayuda, cuando viene toda esa revolución, cuando empieza a dividirse la orden en tiempo de Santa Teresa y hay ataques contra esa fundación de la Orden del Carmelo Descalzo, tanto dentro de la orden como fuera, para que eso no fuera a más. Entonces, Santa Teresa pide ayuda al rey y se la da. Incluso cuando a San Juan de la Cruz lo llevan a la cárcel conventual de los frailes calzados, ahí ella escribe al rey para ver en qué convento está y que pueda ser liberado para que siga la obra de la que tiene ella entre manos con él, que es fundar el Carmelo Descalzo e ir fundando conventos de monjas y de frailes. No solamente 4 cartas. No tenemos la respuesta del rey. Santa Teresa rompía las cartas que recibía. Ya lo veremos luego cuando hablemos de los escritos. Sin embargo, llegamos a Sor María. Estamos con Felipe IV y se conocen porque el rey Felipe IV oía mucho hablar de la Madre Ágreda. Y en esas idas y venidas a Aragón, pues aprovecha para hacer un desvío y meterse en Ágreda y conocer a Madre Ágreda. Y ahí le pide que le acompañe, que rece por esa España de aquel momento de Felipe IV, de mediados del siglo XVII. Y luego sigue otra vez cuando va con el rey Baltasar, con el príncipe Baltasar, y a la vuelta cuando muere. Se ven esas veces y de ahí nace toda esa relación epistolar de 22 años que solo se rompe con la muerte. Los dos mueren en meses, casi seguidos. Y hasta los últimos meses están escribiendo entre los dos. Y tenemos nada menos que 300 cartas, un poco más, de cada uno que van y que vienen. Esas cartas las tenemos. Y lo más curioso que ellos inventaron el WhatsApp. Sí. Escribían en una parte y el rey contestaba en otra. Y aquí lo tenemos. Aquí tenemos la carta de Sor María con su firma, y aquí tenemos la contestación del rey, o al revés, con la firma yo, el rey. Esto lo tenemos en la edición de las cartas sintética de la correspondencia con Felipe IV. Es una de la edición. Entonces tenemos esa riqueza, que las dos tratan al rey. ¿Qué mujer en aquella época, siglo XVI o siglo XVII, puede entablar esa relación con los reyes? Pues Sor María y Santa Teresa. Pero vamos allá, las dos son monjas de clausura y su horizonte realmente es muy pequeño. Santa Teresa más porque puede fundar y funda, pero Madre Ágreda le gana también porque tiene el don de la bilocación. Pero primero vamos a su visión. Las dos son castellanas, la antigua Castilla de España, una en Ávila y otra en Soria. Entonces Santa Teresa nace en Ávila y muere en Alba de Tormes, un pueblo cerca de Salamanca. Ella recorre España, prácticamente, casi todo Castilla, Madrid, casi toda La Mancha, gran parte de Andalucía. Eso lo recorre ella. Y ese es su horizonte de paisaje. Sin embargo, Madre Ágreda no sale nunca de Ágreda. Lo que ella tiene y conoce y ve es el Ágreda de aquel siglo XVII. Y queda ahí. Pero ¿qué pasa? Que las dos se abren a horizontes que están más allá de España. Santa Teresa llega a América. ¿Cómo? Con las cartas, porque sus hermanos empiezan a ir a América. Todo Ecuador. Y ahí empiezan con esas guerras
de independencia de los países y están allí sus hermanos. Y ella manda cartas, sus hermanos le contestan y tenemos esa riqueza de que ella conoce más allá de lo que es España y de lo que es Europa, a través de esas cartas. Y sufre porque le cuentan sus hermanos todo lo que hay allí, de cuántas poblaciones que no conocen el Evangelio. Sobre todo se lo cuenta un franciscano que va por allí por el convento de San José de Ávila. Y él arde en amor. Y entonces su horizonte se abre a la universalidad. ¿Qué tenemos también? Tenemos también que Sor María tiene ese don precioso de la bilocación. Bien jovencita y recién profesa, durante mucho tiempo, más de 500 veces se aparece a todas las tribus que había en lo que hoy es Nuevo México. En lugares distintos, toda esa zona sur de Estados Unidos. Y Santa Teresa es la zona pues más latina. Pero ella evangeliza directamente, como ya sabemos y como hemos visto en muchos momentos y lo podemos ver. Las dos están enamoradas de Jesucristo y Jesucristo les lleva a rezar por esas almas y a que todos se conviertan a la fe en Jesucristo. Entonces, acabamos el primer punto. Son mujeres que marcan época. Siglo XVI, siglo XVII. Fundadoras, cada una en su sentido, relación personal con los reyes del momento, nacidas y con una vida desarrollada en Castilla, pero abiertas totalmente a ese nuevo mundo que es América. Pasamos al segundo punto. La charla, como hemos visto, es Santa Teresa de Jesús y Madre Ágreda son mujeres escritoras que nos ayudan a rezar. Vamos a ver cómo son escritoras estas mujeres. Hay tres características que las unen. Las tres, cuando escriben, nos escriben sobre vida espiritual. Es lo que ellas viven de verdad. Esa vivencia del amor verdadero, esa vivencia que la transmiten en todos sus libros de una manera o de otra. ¿Por qué escriben? Sobre todo porque lo piden sus confesores. Cuando van a tener todas esas visiones y cosas extraordinarias. Los confesores piden, cuidado, vamos a escribir y vamos a evaluar todo esto. Y lo mayor y el tesoro más grande es que nos quedan la mayoría de los autógrafos, tanto de Santa Teresa como de Madre Ágreda. Podemos leer los grandes libros de estas dos mujeres escritoras en los originales autógrafos. Tenemos las ediciones no modernas, pero es que podemos tener en nuestras manos, con mucho cuidado y con los permisos necesarios, los originales. Es decir, esto es lo que ella ha escrito en el siglo XVI o en el siglo XVII. Eso se conserva. Y podemos, como se ha visto en otros congresos, estudiar cómo eran estudiando su letra. Pero eso es para otro tema que ya está tratado. Ahora entramos en esa vida de escritoras que han marcado época de esa manera histórica y a nivel literario también. Vamos a ver un paralelo entre las dos. Las dos escriben varios libros y vamos a ir poniendo en paralelo uno y otro para ver cómo sucede todo eso. Las dos escriben de una manera concreta. ¿Y qué pasa ahí? Que cuando una escribe, la otra también. Todo paralelo. Santa Teresa escribe su vida, el libro de la vida, que luego se prolonga con el libro de las fundaciones cuando empieza a hacer las fundaciones. Y ella cuenta su vida de niña, su vida cuando entra a la Encarnación, todo ese proceso de fundar. Y también mete ahí un tratado sobre la oración. Pero cuenta toda su vida, las visiones, todo lo mete ahí. Y cómo funda cada convento. Ese doble libro. Eso lo tenemos también en Sor María. Y lo tenemos en su autobiografía, que la tenemos aquí. Se la pide escribir su confesor, pero es muy tarde ya. Y cuando empieza a escribir, se queda en el momento de la niñez. Pero, como sabemos, con el paso del tiempo, don Eduardo Royo, que fue un ilustre capellán de las Madres de Ágreda,
se dedica a completarla. ¿Cómo? Con textos de Madre Águeda, de las sabatinas, del jardín, de los procesos. Es un texto precioso porque saca textos de los procesos que completan la vida de Sor María y es una auténtica maravilla para leer y para conocer bien a Sor María de Jesús de Águeda. Entonces tenemos, las dos escriben su vida y las dos nos dejan cómo viven y hacen toda esa existencia en este mundo. Pasamos luego al primer libro que cada una escribe al poco de entrar al monasterio. Hacemos una distinción. Santa Teresa entra primero en la Encarnación y ahí no escribe libros. Cuando ella empieza a escribir libros es cuando entra al convento de San José de Ávila, cuando funda. Entonces, ¿qué le piden las monjas? Que les explique cómo hay que hacer oración y a ella lo que se le ocurre y le pide el Señor en ese momento de luz es comentar el Padre Nuestro. Pero antes de comentar el Padre Nuestro hay que vivir 3 virtudes: el desasimiento, el despojo, la humildad y el amor. Y luego ir entrando en lo que es el Padre Nuestro. Y es todo un diálogo de las monjas, con las monjas. Os digo, me diréis tal. Es eso. Que es lo mismo, parecido, es lo que hace Madre Águeda al poco de vivir esa vida religiosa. Y escribe el libro que primero habría que leer si alguien todavía no ha leído a Madre Águeda, que es El Jardín Espiritual. Es como un catecismo donde ella va contando y dialogando no con las monjas, porque es una cosa muy íntima, sino con los ángeles con los que dialoga. Y habla sobre los sacramentos, sobre los tesoros de la Iglesia, la oración, la Eucaristía, sus santos preferidos. Todo eso, y muchas oraciones vivas, están ahí. Entonces, esa relación preciosa de Madre Águeda que queda como recuerdo para cuando lleguen los momentos duros. En ese diálogo con los ángeles, son esos 2 primeros libros que cada una escribe cuando empieza ya su vida a fondo a nivel espiritual. Luego, cuando ya hay una madurez, ya han pasado los años y el peso de la vida religiosa y monástica, en los 2 casos, les hacen escribir otro libro para complementar, para dar más peso a lo que ya han ido escribiendo. Y entonces nos encontramos con el castillo interior de Santa Teresa y con la escala para subir a la perfección de Madre Águeda. De esto no digo nada porque lo veremos en la parte final cuando veamos cómo nos ayudan a rezar estas 2 grandes mujeres. Pasamos al tema de las cartas. Las 2 escriben cartas. No había otra manera de comunicarse. Está cada una en su monasterio y las relaciones se mantienen. Pero en este aspecto son muy distintas. Santa Teresa escribe a cantidad de gente, muchas personas, porque esa actitud y actividad de fundadora le hace abrirse a mucho más que a lo que Madre Águeda. Solo nos quedan 500. Pero, viendo lo que dicen las cartas, he escrito, he recibido carta tal, se calcula que escribió entre 10.000 y 15.000, pero como ese afán de las reliquias y de todo eso hizo perder muchas cartas. Hoy nos quedan esas 500. Y de esas 500 tenemos a frailes, a monjas, a obispos, al rey, como hemos visto, al carretero que le lleva una carta, al capellán de un convento, a cualquier persona, a su familia, sus hermanos. Escribe de esa manera. Nos han quedado muy pocas, pero que son un reflejo de todas esas relaciones humanas que ella tiene. Y desde ahí vemos la diferencia de Madre Águeda. Solamente con el rey Felipe IV tiene 300 cartas. Ya nos damos cuenta de la multitud de cartas. Ella, su relación, como no es fundadora, no tiene que escribir con tanta gente. Con su familia, su madre y su hermana están con ella hasta que mueren. Y su padre y sus hermanos son franciscanos. Es muy distinto al sentido familiar de Santa Teresa, que sus hermanos van y vienen de América. Y como está en su pueblo, sus relaciones con su pueblo, pero con la jerarquía. Hay cartas también con obispos y con canónigos y con otras personas que están publicadas por otros sitios. Pero no están muy publicadas porque están con otros y también con otra parte del gobierno en España que ahí también está metido. Entonces tenemos esa realidad.
de las cartas. Vamos a ir más allá. Santa Teresa escribe unas obras menores que se agrupan, por así decir, con ese título de obras menores. Y ahí vamos a destacar el comentario al Cantar de los Cantares y las exclamaciones. ¿Qué es el comentario al Cantar? Pues un comentario al Cantar de los Cantares es el libro bíblico que ella empieza a escribir y que no lo termina. Y que no nos ha quedado autógrafo. Porque su confesor se lo manda a quemar porque una mujer monja escribiendo un comentario al Cantar, ¿dónde podría acabar? Pero las monjas siempre copiaban las obras de la Madre Teresa. Entonces nos han quedado varias copias y la más importante es la que nos ha quedado para poder estudiarla y poder leerla. Y luego tiene también una serie de salmos, por así decirlo, que se llaman las exclamaciones, donde ella pone, ensalza, pide perdón, sufre, se alegra. Son oraciones vivas. ¿Esto dónde lo encontramos en Madre Ágreda? En su mayor obra, en la mística Ciudad de Dios. Si vamos a la mística Ciudad de Dios, ¿qué encontramos? Es todo un comentario a la Biblia. Pero bueno, hay que entenderlo. Es la explicación y la revelación de la Virgen de su vida y con su vida la de Cristo, y como veremos luego de San José. Pero hay capítulos enteros de la mística Ciudad de Dios que son comentarios bíblicos preciosos. Si vamos a la primera parte, que a veces es un poco compleja porque es muy teológica, la primera parte de la mística Ciudad de Dios, ahí vemos que tenemos todo. Comentario Apocalipsis 12, la señal, la mujer vestida de sol, o Apocalipsis 21, ese río de vida nueva, o todos esos proverbios con la sabiduría antes de la creación del mundo. Todo eso es lo que nos lleva a meternos en decir cómo Madre Ágreda es una auténtica comentarista bíblica. Y cuando vamos leyendo la mística Ciudad de Dios encontramos cantidad de exclamaciones como Santa Teresa, de párrafos que son para hacer oración. Oh mi Dios, oh Virgen Santísima, oh virtud de la caridad. Están metidas dentro de la mística Ciudad de Dios. Nos quedarían luego las relaciones. Las relaciones espirituales que escribe Santa Teresa son pequeños como notitas que escribe para sus confesores a lo largo de sus años de fundadora, desde 1560 hasta 1581, meses antes de morir. Eso no lo tenemos en Madre Ágreda, pero sí tenemos las sabatinas, que es lo que le pedía a su confesor de esos años, 1651, 1655, donde su confesor le pide que escriba todo lo que está viviendo y los sábados, ¿qué pasa ahí? Que se juntan para comentar esa realidad. Entonces, ahí los sábados, pues de ahí el título de las sabatinas solo tenemos 4 años. Si hubiéramos tenido otros años hubiera sido un tesoro, pero la historia nos ha dejado esa maravilla. Bueno, que se va el tiempo y hay que terminar. Y vamos al tema que centra esta charla. Son mujeres que marcan historia, que escriben, que rezan y que nos ayudan a rezar. Son monjas contemplativas. Se han metido en un monasterio para entregar su vida a Dios y rezan. Y cuando acudimos a ellas, las dos nos dejan por escrito a qué santos rezan. Luego vemos ese empujo y unión con María. Y desde ahí, ¿qué pasa? Que nos metemos en Cristo para desde ahí hacer un camino de oración. Por ejemplo, si vamos a Santa Teresa, ella tenía en su breviario un papelito donde tenía sus santos de devoción particular. Vamos a leerlos. Nuestro Padre San José, San Alberto, San Cirilo, los santos de nuestra orden, los ángeles, los patriarcas, Santa María Magdalena, las 10.000 mártires, San Juan Bautista, San Juan Evangelista, San Pedro y San Pablo, San Agustín, Santo Domingo, San Jerónimo, el Rey David, San Francisco, San Andrés, San Bartolomé, el Santo Job, San Gregorio, y así seguiríamos, un montón de santos. Madre Ágreda también nos lo deja. ¿Dónde nos lo deja? En su jardín espiritual. Cuando está hablando con los ángeles y nos cuenta, al final, esa devoción con la Virgen entra mucho más ahí. ¿Dónde? Virgen Santísima, orad por mí, dice. Y a todos estos santos pido lo propio. Al glorioso San José, el primero, igual que Santa Teresa.
San Juan Bautista, San Juan Evangelista, Santo y Padre mío, San Francisco, San Antonio de Padua, mi gloriosa Madre Santa Clara, estos son mis fiadores y mis devotos, San Pedro y San Pablo y todos los santos y mis santos ángeles. Ella es más escueta en cuanto a poner los santos. Y entonces desde ahí tenemos, San José está en los dos. Y desde los dos, ¿qué pasa ahí? Que cuando están los dos, empiezan una vida especial con San José, pero si Santa Teresa se centra en San José y habla más en sus obras y se nota en su vida, con Madre Águeda, aunque lo ponga el primero en la lista, el que sale en casi todas sus obras es el Arcángel San Miguel. En las sabatinas por todos los lados, en la mística también, en la escala sale por todos los lados. Esa unión también con la espiritualidad franciscana de los santos ángeles. Así como el Carmelo nace al amparo de San José, todo el franciscanismo está totalmente vinculado con los ángeles y también con San José por ese sentido de la recreación de la vida de Nazaret con San Francisco. Todo eso de ahí. Hay que seguir con eso. Entonces, de ahí nos metemos en María, rezan a María. ¿Y qué vamos a decir teniendo la mística ciudad de Dios? Ahí está todo dicho, una vida entera dedicada a la Virgen María. Y Madre Águeda no tenemos eso. Pero ojo, hay un detalle. En el comentario que hace al Padre Nuestro, en el Camino de Perfección que ya he dicho antes, lo que hace ella es tener una inspiración de comentar también el Ave María. Y lo dice. Pero luego al final no llega a término. Pero dice que quería comentar y sería bueno comentar el Ave María igual que el Padre Nuestro, pero esa vinculación con María y ser también la Orden del Carmen. Y desde ahí entramos de verdad en Cristo. Las dos están unidas en Cristo. Y ese Cristo se ve de diversas maneras. Cuando cogemos a Santa Teresa, leemos el libro de la vida, vemos ese Cristo hombre que la acompaña, que está siempre con ella. Cuando leemos el camino es como ese mediador que nos lleva al Padre, que es el Padre Nuestro. Orar como Cristo nos enseña para ir a la gloria del Padre. Y si leemos el castillo interior es entrar en el castillo y en la morada principal donde está el Rey. Vamos con Madre Águeda. ¿Qué pasa con Madre Águeda? Si leemos la mística ciudad de Dios, nos encontramos con la vida de Cristo hombre, sabiendo que es Dios. Y desde ahí, desde esa unión preciosa, humana, en esa oración, vemos también cómo al entrar en otro de los libros, en las sabatinas, ella cuenta sus noviciados místicos. Son como grados de unión con Dios. El primer noviciado místico es la Virgen, el segundo es Cristo y el tercero es la Trinidad. Entonces, igual que en el camino, Cristo es el puente hacia la introducción en la Trinidad y en el amor pleno con la gloria del Padre. Y si llegamos ya a la escala, está también esa unión plena, como vemos y vamos a descubrir ahora cuando entremos de lleno en ese camino de oración que nos ofrecen las dos. ¿A través de qué? Del castillo interior, Santa Teresa, y de la escala para subir a la perfección de Sor María de Jesús. Esta es la escala para subir a la perfección que tenemos como base para este encuentro. ¿Qué pasa ahí? Las dos parten de una imagen, hacen un recorrido espiritual y llegan a una meta. La imagen es preciosa. Santa Teresa y Madre Águeda la cuentan en el inicio de cada uno de sus libros. Santa Teresa tiene esa experiencia de decir, explicar el alma como un castillo de cristal precioso, limpio, con muchos aposentos, arriba, abajo, que subes, que bajas, y en el principal está el Rey. Madre Águeda tiene esa experiencia de Dios, esa visión, donde ve una escala con una cruz y va subiendo, ve la escala, hay un ángel en medio y arriba ¿quién está? Está el Rey, que es Jesucristo, pero está unido a María. Ojo, es muy importante. Santa Teresa es pasear por un alma y el Rey está solo, pero aquí el Rey está con la Virgen y al final de todo está el Padre. Ahí estamos. El recorrido hay que tenerlo también en cuenta. Si estamos en un castillo, entramos, salimos, volvemos, nos paseamos por el castillo. Lo dice Santa Teresa. Podemos estar en la quinta morada y bajar a la segunda, subir a la tercera.
Sin embargo, la escalera es subir una grada y otra y otra y otra. Es el sentido franciscano, como Murillo, como otros santos, de esa escala, ese ascenso. Al final llegamos, pero en el franciscanismo es más ese paso de uno al otro, y el Carmelo es pasear. Y de ahí llegamos a la meta, a la morada principal, la habitación donde está el rey, o al final de la escala, que es el cielo, que es la unión con Dios, donde está Cristo y la Virgen. Entonces de ahí partimos en que las dos llegan a lo mismo. Santa Teresa lo divide en 7 moradas y Madre Ágreda en 5 gradas porque no termina la obra. Es una pena, ha quedado ahí. Entonces es un paralelo muy equilibrado. Si leemos el castillo y leemos la escala, lo tenemos ahí. Además, Madre Ágreda llega a citar cuando empieza a hablar de esa oración de meditación, cuando empieza a contar ya esa unión espiritual, dice, y de esto hay muchos libros escritos, sobre todo los de la Madre Teresa, y así lo cuenta. En el capítulo 17, cuando habla de la primera grada. Esto de la oración mental me remito a infinitos libros que de esta materia hay escritos de muchos siervos del Señor, y en particular a los de la Santa Madre Teresa de Jesús, que lo hace divinamente como dictada y alumbrada del Espíritu Santo. Habla de la Santa Madre Teresa de Jesús. Nos ayuda a confirmar que esta obra es de madurez. Santa Teresa es canonizada en 1622. Madre Ágreda tiene 20 años. Hasta que llega la noticia y la lee, hablamos en los años 40 de su siglo, que es más o menos cuando pudo escribirla. Con esto ya entramos en el castillo. La primera morada es entrar en el castillo. La segunda es luchar, empezar a luchar para crecer en la unión con Cristo. Segunda morada. Y esa es la oración de meditación, que coincide con la primera grada de la escala de Sor María. Tercera morada, la prueba del amor. Hay que entrar y seguir ofreciendo y ver cómo Dios nos va dando cosas para que nos esforcemos y sigamos subiendo. Entonces entramos en la segunda grada de Sor María, la oración de recogimiento adquirido. La tercera, la prueba del amor. La cuarta es el paso a la vida mística. Santa Teresa habla tres moradas. Primera, entrar. Segunda, luchar. Tercera, prueba del amor. La cuarta es el engranaje que une la parte ascética que acabamos de ver con la parte mística que va a explicar en las quintas, sextas y séptimas moradas. Desde ahí entendemos que ese engranaje que es el paso a la vida mística, que es ya el recogimiento. Ese recogimiento infuso que nos habla Madre Ágreda en su tercera grada. Pasamos a las quintas, a las sextas y a las séptimas moradas. Santa Teresa pone ese paralelo del matrimonio. Primero somos novios, luego nos desposamos y luego nos casamos. Quintas, sextas y séptimas moradas. Ahí va creciendo la intensidad. Al entrar ya en la quinta morada, entramos ya en el inicio de la vida mística, en la oración de unión, que es lo que llama Madre Ágreda la cuarta grada, la oración de quietud, que ya empieza la cosa. La sexta morada son todas las experiencias místicas que tiene Santa Teresa, como también las tiene Madre Ágreda, y las revela en la quinta grada cuando empieza a hablar del vuelo de espíritu. Y nos queda el séptimo, que es el matrimonio espiritual, que Madre Ágreda no llega a escribir, pero que nos abre ya la puerta, y cuando acaba ya esta obra, en esa parte final que no nos deja, que queda ahí terminado, hablando en el último capítulo, el 19, cómo se disponen el alma para otras gradas, que lo iba a hacer, pero no ha quedado. La puerta para entrar en visiones y revelaciones de ordinarios son los arrobos. Y es cierto, ahí está. Es la puerta para entrar ahí, pero nos queda todo ahí. Pero el matrimonio espiritual nos lo describe. ¿Cuándo? Cuando lo que vemos es las sabatinas,
Primer, noviciado místico, la Virgen, o sea, Cristo, la Virgen. Segundo, Cristo. Tercero, la Trinidad, que es la vivencia del matrimonio espiritual. No está en la escala, pero sí lo tenemos en las sabatinas. Así que terminamos con esto. Da pena que no haya podido estar con vosotros, pero bueno, con estos medios de hoy podemos hacernos presentes. Y ahí queda, encontrarnos con dos mujeres que marcan época y que marcan siglo, que escriben como pocas en la historia y que encima esos escritos nos meten en la oración. Ellas rezan, nos ayudan a rezar y hoy día nos sirve como modelo precioso para acercarnos a Cristo, a María, a la Virgen, a San José, a los ángeles, y que nuestra vida esté siempre puesta en Dios como ellas, para darle todo y entrar en nuestra vida espiritual. Un saludo para todos y que acabéis bien el congreso, que todo acabe bien. Adiós.